Si quieres ser bendecido, hay 5 errores que jamás tendrías que cometer si te consideras un hijo de Dios. Hay momentos en la vida donde tenemos que enfrentar las situaciones tomado de Dios, pero siempre con fe, obediencia, disciplina y santidad. Cuando vienen las luchas en la vida cristiana, las pruebas no son accidentes. Aún lo que Dios permita no es para que tú te sientas mal, ni tampoco te sientas rechazado o no amado por Dios. Él dice así en su palabra: el padre que ama a su hijo temprano lo corrige. Y sé que si tú eres su hijo amado, en quien Él tiene complacencia, va a darte lo mejor para que todo lo que hagas prospere para bien. Quiero decirte que en este día Dios tiene una palabra para tu vida. Hay revelación, hay sabiduría y hay entendimiento para todo aquel que hoy lo pide. La palabra de Dios dice: el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él se la dará abundantemente y sin reproche. Si estás pasando una lucha en algún área de tu vida y no sabes para dónde ir, no sabes cuál es la solución o no la encuentras, aquí, en este programa, lo vas a escuchar. Claro que sí, en la última parte de este programa tengo una respuesta que te vas a quedar con la boca abierta. Claro, ese punto te va a abrir los ojos y te va a decir: esto era lo que yo necesitaba escuchar. Por ello, bienvenidos a Antes del Amanecer, porque hoy Dios está hablando. Este es el programa que quita dudas y trae respuestas. Por ello, número uno, cuando tú estás pasando por alguna prueba, lo peor que puedes cometer es estancarte espiritualmente. Sí, el cristiano que no pasa la prueba deja de avanzar espiritualmente y se queda en el mismo nivel y siempre repitiendo errores sin crecer en fe, ni aún en sabiduría ni en madurez. Por ello dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Amigo, amiga, donde no hay avance, hay estancamiento disfrazado de comodidad. Si tú estás hoy cómodo donde estás y no quieres cambiar, entonces quiere decir que hay que movilizarse, hay que dejar que Dios mande esa lluvia de bendición, pero también ese fuego para volver a la pasión en Cristo, para volver otra vez a los nuevos comienzos donde conociste a Él y te esforzabas, porque no pasar la prueba es como caminar en círculos espirituales. Sí, recuerda, un cristiano inmaduro es fácil presa del enemigo. Y sabes, amigo, amiga, la fe que no crece se enfría y pierde poder. Si hoy estás en este momento diciendo: yo no sé qué hacer, para dónde ir, o yo no sabía cómo solucionar esto, aquí tienes la respuesta. Número dos, debes saber que el peor error que puedes cometer es tener pérdida de autoridad espiritual. Cuando no se supera la prueba, muchas veces el creyente pierde autoridad en el mundo espiritual y su voz ya no tiene peso, su oración no tiene fuego y su testimonio se debilita. Por ello, el Señor nos muestra en el libro de Hechos capítulo 19, versículo 15 lo siguiente: pero los hijos de Seba, el espíritu malo, respondió: a Jesús conozco, ¿y quién es Pablo? Pero vosotros, dice la palabra, ¿quién sois? Una vez más, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí el Señor nos está mostrando que cuando se pierde la autoridad, se construye obviamente bajo una base como si fuera de arena. Y es ahí cuando comienzas a ver que lo que Dios te dio comienzas a perder. Lo que se estaba reverdecido se empieza a secar. Lo que estaba enfermo se sigue enfermando peor. ¿Por qué motivo? Porque no se puede reprender a lo que no se ha vencido en secreto. Nunca te olvides que sin victoria interna no hay autoridad externa. Sí, la autoridad espiritual se construye en la obediencia y se mantiene en la prueba. Por lo tanto, la falta de autoridad es resultado de vidas espirituales sin profundidad. Dios te está llamando a una profundidad más fuerte, a despertarte, a buscarlo mientras pueda ser hallado, porque sin victoria interna no hay autoridad externa. Si no vences eso que todos los días te está atacando, si no gobiernas tu vida, si no usas dominio propio, el diablo te va a destruir. Por eso el que falla en la prueba pierde la unción que lo respaldaba. Sí. Dios ha desatado una unción que simboliza y significa poder, autoridad. Hay personas que me están escuchando que en una oportunidad oraban por enfermos y se sanaban.
Ahora, oran por un enfermo y en vez de sanarse están peores. Y quizás son tus hijos, quizás es tu familia, quizás es tu compañero de trabajo. Hay alguien que me está escuchando que en este momento también le está dando lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque le ha dado esa puerta que justamente tenía una llave y tiene que ver con estancamiento espiritual, pero también tiene que ver con falta de autoridad. Quizá antes orabas por un trabajo y Dios te lo daba rápido porque tenías autoridad para decretar, para establecer y para abrir, pero ahora te has enfriado en la fe. Y no es por culpa del vecino, del hermano, del amigo, del compañero de trabajo, ni de la iglesia donde estás, ni del pastor, ni del líder, ni del mentor, ni del anciano, ni del apóstol, profeta, evangelista o quien tú crees que es. Eres tú el que has perdido esa comunión. Vuélvete a Dios mientras pueda ser hallado. Hay una persona que en este momento está necesitando que Dios traiga un rompimiento, pero dice el Padre, necesito que te vuelvas al ayuno, a la oración y cierres puerta y pidas perdón a aquellos que has dañado y te vuelvas al punto de donde yo te levanté, dice Dios, porque ahí verás mi gloria. Número 3. Otra de las cosas muy importantes que tiene que saber un hijo de Dios y nunca cometer es enfriarse en la fe y en la pasión por Cristo. Porque una de las consecuencias más peligrosas es que el creyente se enfría y pierde la pasión. ¿Por qué? Por orar. Orar es platicar, es hablar con Dios. Y es justamente pierde la pasión por servir, el fuego por la palabra y hasta las ganas de congregarse. Por ello, amigo, amiga, dice el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nunca te olvides que Dios siempre guardará a sus hijos, a aquellos que le buscan. Por supuesto, Dios honrará a los que le honran, pero hay alguien que me está escuchando que le ha dado lugar al enemigo. ¿Para qué? Para que le robe la paz, le robe el gozo y por supuesto le robe la fe que mueve montañas. Así que nunca te olvides que el frío espiritual entra por las grietas de una prueba mal manejada. Si esa prueba que pasaste o estás pasando no la sabes manejar, valga redundancia, ¿sí? Con sabiduría vas a volver otra vez a caer en la fe y por supuesto en la victoria que Dios te dio. Nunca te olvides que el que deja de arder va a comenzar a apagarse sin darse cuenta. Y Dios me dijo, dile a mi pueblo, dile a aquellos que están escuchando en este momento, la pasión que no se alimenta en la prueba se apaga con el tiempo. Si tu pasión por la fe no se alimenta, si tu pasión por Cristo, por buscar a Dios no se alimenta, te vas a apagar en el tiempo. Por ello, enfriarse es retroceder sin moverse, pero sabes, el enemigo no necesita destruirte, solo necesita enfriarte. Y si te enfrías en congregarte, en orar, en leer la palabra, ahí cumplió su misión, ahí cumplió su propósito. Y ahí es cuando Él viene una vez más a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo creo que hay alguien que me está escuchando que en este momento está siendo liberado, está siendo sanado, está siendo restaurado. Yo lo declaro y que el fuego del Espíritu Santo viene sobre tu vida. Así que recibe, envío fuego de Dios para que se encienda en este momento ahora todo aquello que se había estado apagando consciente o inconscientemente y que te ha venido a robar el gozo, la paz y la libertad. Y declaro que a causa de la unción todo yugo se pudre, todo yugo se corta en el nombre poderoso de Jesús. Así que hay alguien que en este momento dejó de leer la palabra, dejó de estudiar, es más, ya ni al instituto bíblico va, otros ni a la escuela bíblica, otros ni siquiera a la oración, porque están acostumbrados ahora a un hábito negativo, a una mezcla que vino a su mente que se acostumbra solo para sobrevivir en este mundo. Pero yo vengo a decirte, no sobrevivas, vive bien con la bendición del Padre Celestial. Así que en este día yo declaro el poder de la restauración, de la sanidad sobre cada familia. Ahora, número 4, algo que debes saber, nunca cometer este error, repetir el mismo proceso una y otra vez. Dios es un Dios de procesos y cuando el creyente no aprende en la prueba, la repite hasta que sea formado. O sea, no pasar la prueba significa vivir en un ciclo interminable y la repetición del mismo problema siempre, eso habla de que no has crecido, que no quieres crecer, no quieres madurar o no quieres escuchar a Dios. Por ello, amigo, amiga, nunca te olvides que el que no aprende repite.
y el que repite se cansa. Ahora te das cuenta por qué estás cansado. El pueblo de Israel en un momento, si regresamos a la anterior lámina, fíjense ustedes, hermano, hermana, amigo, amiga, por 40 años dice la palabra, el Señor dijo, me repugnó aquella generación y no entrarán en mi reposo. Había algo que hacía que Dios los rechazara y era su desobediencia, y siempre lo mismo, siempre la misma queja, siempre el mismo chisme, siempre la misma envidia, siempre las mismas peleas. Por eso nunca te olvides esto, que las pruebas no aprendidas se vuelven cadenas de estancamiento. Sí, Dios no promociona a quien no aprueba el examen espiritual. Así que esto tienes que tener en cuenta. Repetir la misma lección es una señal de rebeldía o inmadurez. Sí. La obediencia acelera procesos, pero la desobediencia la alarga. Dios en este día quiere que tú seas bendecido, bendecida, para bendecir a otros, para liberar a otros, pero debes saber que hoy tienes que poner en práctica todo lo que Dios te ha dado. Hay personas que me están escuchando que hace 40 años conocen el Evangelio, 30, 20, 10 años, hay quizás algunos unos añitos más, pero no cambian, siguen con los mismos problemas. Sí, hay hombres y mujeres que dicen, ya no me hable más de eso del pasado, que eso ya lo cometí antes, pero el presente siguen igual y peor. O sea, siguen con las mismas mañas, con las mismas actitudes, con las mismas mentiras, engaños y aún fornicación, adulterio. Andan todavía haciendo y practicando cosas que ya tenían que haber vencido. Y este es el grave error que cometen y que de una u otra forma los sigue amarrando, atando, y por eso están enfermos, por eso están dormidos en el pecado, por ello no cambian ni van a cambiar a menos que se arrepientan. Pero no te olvides que Jesús dijo, pronto vendré a buscar a mi iglesia, pondré en orden lo que estaba desordenado, pero hallaré fe, que tu fe no falte y tu comunión, tu santidad, tu consagración en Dios. Así que punto número 5, y este es el punto que quiero remarcar, es que el error que cometen muchos es que atrasan el cumplimiento del propósito de Dios cuando no dejan que Dios los procese. Sí, cada prueba tiene un propósito mayor. Y cuando no se supera, se retrasa lo que Dios quiere hacer con el creyente. Sí, su llamado, su crecimiento y aún su impacto. El libro de Josué, capítulo 5, versículo 6, habla, y los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres fueron consumidos, dice la palabra. Yo no sé qué está pasando en tu vida, en tu casa, pero creo que este es uno de los puntos más fuertes e importantes que no te debes olvidar, que Dios tiene un propósito en tu vida, y no eres tú quien tienes que retrasarlo. Eres tú quien tienes que activarlo por medio de la fe, de la obediencia, porque los tiempos pasan, el reloj de Dios está marcando un tiempo, el cronológico está aquí en la tierra, pero el kairos ya Dios lo está desatando. Así que no te olvides que el propósito de Dios no se cancela, pero sí se puede retrasar por tu desobediencia. Así que el que no pasa la prueba vive viendo la promesa desde lejos, pero no la tocará, no la verá. Así que si quieres ver la bendición, obedece más rápido para que Dios te abra los caminos. ¿Por qué? Porque la prueba te entrena para el propósito. Y si no te entrenas, no lo alcanzas. Lo que no superas hoy será el obstáculo de mañana. Y Dios no te dará algo que no estás preparado para sostener. Eso es definitivo. Eso es así. Amigo, amiga, no pasar la prueba no significa que Dios te desecha, pero sí que no estás listo para lo que Él tiene preparado. Repito, Dios tiene preparado grandes bendiciones para su pueblo, para sus hijos, pero Él dice, si me obedeces, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo quiero orar en este momento, quiero pedirle a Dios que derrame esa bendición hasta que sobre y abunde, y se rompan las cadenas, se rompan las ataduras, se rompan esas maldiciones que han venido por años a amarrarte o a sacarte del propósito en Dios y seguir cometiendo errores. Hay personas que me están escuchando que siguen cometiendo errores y errores más errores por todo lo que han visto y por los justamente temas culturales, emocionales, familiares arraigados que no se han cortado por obediencia. Por ello, si Dios te puso en su camino, si Dios te amó primero, te llamó a su reino admirable, inconmovible, inquebrantable,
Vamos, es tiempo de cambiar y no cometer más errores. Vamos a orar en este momento, porque siento en mi corazón que hay alguien aquí que está pidiendo una oración, sí, por su familia, por su casa, está pidiendo oración para que Dios haga el milagro así en su casa, claro que sí. Y Dios está diciendo, si me crees, para el que cree, todas las cosas le serán posibles. Oramos, Padre, gracias te damos por este momento especial. Gracias te damos porque tu palabra no vuelve vacía. Pido que ahora escuches la oración de esa mamá, de ese papá, de ese hijo, de esa hija y que se corte toda cadena, toda ligadura, todo amarre, todo bloqueo espiritual, emocional. Porque no pasar la prueba, hemos aprendido, no significa que Dios te desecha, pero sí que no estás listo para lo que Él tiene preparado. Y dígale, yo quiero estar preparado. La pregunta es, ¿estás estancado? ¿Te has enfriado? ¿Estás viviendo la misma prueba una y otra vez? Hoy es el día de decidir pasar la prueba, aprender la lección, avanzar hacia lo que Dios ya te preparó y no cometer juntamente más errores como este, porque dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Si estás hoy en este día diciendo, yo necesito esta bendición y no conocías a Cristo, yo quiero invitarte a que te pongas en sus manos y digas conmigo, con todo tu corazón, Padre Celestial, yo te doy gracias por este día de liberación, por este día de sanidad. Hoy declaramos, diga, hoy declaramos que tu palabra de vida, de sanidad, restaura mi corazón, mi vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por esta victoria, porque sé que el milagro ya comenzó. Amén y amén. Amigo, amiga, Dios te bendiga, te guarde. Seas bienvenido, bienvenida a la familia de la fe. Y no te olvides ahora de acercarte a una iglesia y recibir palabra de vida, palabra de fe. Esto fue solo una antesala, un anticipo. No te quedes solo con ello. Ahora ve y busca a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora, así están las cosas en el país, en la ciudad, en el mundo, pero sabemos que por sobre todas las cosas, todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Gracias por estar allí, te amamos, te bendecimos y no te olvides que el que comenzó la obra la va a terminar. Ahora te invito a que hagas clic ahí abajo y le des un like a este video, a esta señal si te ha gustado y también compartas a alguien. Si no te has suscrito, es gratuito, suscríbete y seamos más de cada uno de aquellos que digan presente cada vez que hacemos un programa como este que trae bendición, salud y prosperidad. Este es el programa que quita dudas, pero también responde respuestas. Gracias y hasta la próxima.